hicimos un breve paréntesis la semana pasada porque estábamos celebrando a las mamás, pero el día de hoy vamos a continuar lo que hemos estado compartiendo, esta serie en cuanto a significado, la importancia de la alabanza, que yo creo que si ponemos atención y meditamos en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas anteriores en cuanto a lo que es la alabanza, yo sé que cada uno de nosotros vamos a poder vamos a decir así, vamos a poder conectarnos mejor a lo que Dios quiere hablarnos cada vez que nos congregamos y a lo que Dios quiere hablarnos cuando estamos solos en nuestras casas. Recuerdan que veíamos en estas semanas pasadas, recordábamos lo que nos dice aquel pasaje que nos habla, que dice el salmista cuando dice, alma mía, bendice a Jehová. Dice la otra versión de Nueva Traducción Viviente, alma mía, alaba a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. Recuerdan que decíamos que el salmista se está recordando a él mismo. Bendice al Señor. Y comentábamos y esto es algo que quiero volver a repetir, a decir, que todo lo que la Biblia nos dice que está ahí escrito, pues es con un propósito, no es nada más porque sí. Y este pasaje y otros más que hemos visto y que vamos a ver, definitivamente, tal vez los hemos leído muchas veces, hasta tal vez algunos no lo sabemos de memoria, pero tal vez también no habíamos recapacitado o meditado ese significado, como en este salmo donde el salmista está diciéndose a sí mismo, alma mía, bendice a Jehová, o alaba a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que es algo que todos continuamente tenemos que, vamos a decir, repetir o orar ese salmo. Y yo creo que lo debemos de hacer desde que venimos en el automóvil rumbo a la iglesia. Porque ¿cuántos no llegamos a la iglesia realmente que decimos, bueno, yo voy a la iglesia porque necesito congregarme, necesito ir a alabar a Dios, necesito? Pero no, eso por una parte lo reconocemos, pero por otro lado, nuestra carne no quiere. O a veces entramos aquí a la iglesia, al santuario, y venimos y empieza la alabanza y pues como que no arrancamos, como que empieza la alabanza y a veces, ¿saben que a nosotros, aún como pastores, a mi esposa, a mí, a veces nos sucede? No arrancamos, de veras. Venimos y queremos y ¿por qué? Porque somos igual que ustedes, de carne y hueso. Y a veces no. Pero como algunos hermanos nos han dicho, y nos pasa a nosotros, en ese momento oramos ese salmo. Alma mía, alaba al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Porque nuestra carne a veces no quiere. Pero una vez que empezamos a hacerlo, ahí es donde empezamos a vencer la carne.
¿Por qué? Porque no venimos a alabar a Dios porque tenemos ganas o porque no tenemos ganas, sino venimos a alabarle a Dios porque Él merece toda la alabanza, Él merece toda nuestra oración, porque Él es el único de suprema alabanza. Entonces, tal vez no sentimos hacerlo, pero no le hacemos caso a la carne y empezamos a alabar al Señor, empezamos a glorificar al Señor, porque eso va a hacer mucha diferencia. En ese momento, por ejemplo, en el momento de que nos congregamos, va a hacer mucha diferencia el que podamos conectarnos con el Señor, entrar. ¿Recuerdan que decíamos ese pasaje? Que entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Entonces, el hecho de que nosotros venzamos a nuestra carne, cuando nuestra carne no trae ganas de alabar a Dios, pero que nosotros lo hagamos porque sabemos que lo tenemos, a eso venimos, aunque yo no tenga ganas, yo lo alabo, entonces va a marcar una diferencia muy grande en este momento, el que yo pueda estar más receptivo, más atento a la voz de Dios, más atento a todo lo que va a estar pasando y lo que pasa durante el momento en que estamos aquí congregados. ¿No les ha pasado que a veces salen de la iglesia como que, ¿cómo estuvo el servicio? Pues más o menos. ¿Saben por qué estuvo más o menos el servicio? A veces decimos eso. Porque yo no alcancé a realmente entrar por sus puertas en acción de gracias. No alcancé, cuando dice por sus atrios con alabanza. ¿Recuerdan lo que mi esposa los ha estado enseñando en cuanto al tabernáculo? ¿Te recuerdan los que han estado aquí? El tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? ¿De cuántas partes constaba el tabernáculo? ¿Recuerdan? 3 partes. El atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí recuerdan? Cuando dice este salmo que entramos por sus atrios, ¿qué es lo que se hacía en los atrios? Los sacrificios. Y recuerdan este otro salmo que dice que hagamos sacrificio de alabanza. Entonces, cuando entramos por sus atrios, vamos a sacrificar alabanza. Y una vez que, ¿quién es el que podía entrar después al lugar santo y al lugar santísimo? ¿Quién? Solamente el sumo sacerdote, solamente. Nadie más podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? ¿Qué había ahí en el lugar santísimo? El arca. Porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y solamente ahí el sumo sacerdote podía entrar. Pero ahora la Escritura nos enseña en el nuevo pacto que todos podemos entrar al lugar santísimo. Ya no nada más el sumo sacerdote, porque ahora la Escritura nos dice, la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes y nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Como dice también la Escritura, desde el momento que cuando dice que el velo del templo se rasgó en 2, a partir de entonces todos podemos entrar. Porque para entrar al lugar santísimo había un velo, ese velo. Los que vinieron al estudio del tabernáculo se han de acordar. Imagínense el privilegio que ahora todos tenemos, que Dios nos ha dado. Que podemos entrar al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Entonces, el hecho de que, como yo lo comenté en estas semanas anteriores, de que vamos a estar viendo
en parte repasando, pero aprendiendo más en cuanto al significado de por qué venimos a alabar a Dios. Comentaba que a veces se piensa que el venir y cantar, pues es una costumbre que la iglesia tiene. Se cree eso. Así se acostumbra la iglesia cristiana, pues se acostumbran de que se viene y se canta a Dios y luego se escucha la palabra. Pero no es que sea una costumbre. El venir a alabar a Dios estamos siendo obedientes, porque la Escritura así nos habla, así nos enseña, así nos dice que para entrar a la presencia de Dios es a través de la alabanza. Entonces, ¿qué sucede? Venimos a la iglesia, pero como no sabíamos o no entendíamos de que para entrar a la presencia de Dios era a través de la alabanza, entonces, pues nunca realmente alcanzábamos a entrar a la presencia de Dios. Entramos a la presencia de este edificio. ¿Sí sabías? Puedes estar en la presencia de este edificio, que aquí estamos todos, pero para entrar a la presencia de Dios hay quienes pueden entrar y hay quienes no. O hay quienes quieren y hay quienes no. O hay quienes no saben y hay quienes sí saben. Pero a través de estas enseñanzas estamos aprendiendo de que cuando venimos y nos congregamos, se trata de todos poder entrar a la presencia de Dios. Es cierto, Dios está en todas partes, claro que sí. Pero la Biblia nos enseña, como estamos hablando de estos salmos, entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Entonces, ¿queremos entrar a la presencia de Dios? Alábale, hermano. Alábale. Empecemos a alabarle. Cada quien a su manera, cada quien a su forma. Pero eso implica, decíamos la vez anterior, que tiene que ser algo consciente. Tenemos que proponernos, tenemos que querer, tenemos que buscar alabarle. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo, como decía hace un momento. Alma mía, alaba al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Es algo que tenemos que aprender que así tiene que ser. Tenemos que proponernos. Y yo te puedo asegurar que cuando así lo hagamos, si así lo hacemos, vas a empezar a notar una diferencia en tu comunión con Dios. Vas a empezar a notar una diferencia en tu comunión con Dios. Vas a poder vas a hacerlo. Tanto cuando los que estamos sentados para empezar a alabar a Dios, como los que estamos acá ministrando a través del instrumento o el canto. Tenemos que igual. Es un énfasis que siempre hacemos a los que tocan en un instrumento. Siempre inclusive lo estamos recordando. Hermanos, no venimos a tocar un instrumento, venimos a ministrar a Dios. Es diferente. Y el estar haciendo ese recordatorio, el estar haciendo eso. Está recordando, hermanos. Está recordando. Y yo les puedo asegurar que va a ir haciendo en nuestra vida individual, en nuestra vida personal, un cambio en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Tal vez hay quienes tal vez no estemos acostumbrados. No estemos acostumbrados. Pero, como les digo, hay quienes lo hacen de una manera, hay quienes lo hacen de otra, pero lo importante es que lo hagamos. Si estamos sentados allá, siempre decimos la recomendación es cerrar los ojos para no distraernos. Pero alabar a Dios, estar ahí
estar meditando lo que está diciendo la letra, recordando. Eso nos ayuda a concentrarnos, para saber qué es lo que estamos haciendo. Y si no puedes, ahí está el Salmo. Hagamos como el salmista. Alma mía, alaba al Señor. El salmista se está echando porras a él mismo. Alaba al Señor. Bendiga todo mi ser, alabe todo mi ser, su santo nombre. Porque el salmista pues, era igual que nosotros, era un ser humano y luchaba, pero él se echaba porras. Alma mía, alma mía. Yo creo que todos tenemos que hacerlo, ¿no es así? Todos, porque venimos cada quien durante la semana con diferentes situaciones, con diferentes circunstancias, cada quien problemas, enfermedades y que esto y que el otro, diferentes tipos, índoles y situaciones y circunstancias. Todos venimos, ¿verdad? Con diferentes situaciones, llegamos a la iglesia y a veces no tenemos ganas ni siquiera de abrir la boca para hacer nada. Pero ahí es en donde tenemos que conscientemente decir, ok, ahora yo estoy viniendo a la iglesia, me estoy congregando, estoy viniendo para alabar a Dios. Para alabar a Dios, vamos. Anímate, tú mismo, anímate, date un pellizco, no sé. Anímate, hermano, vámonos a alabar a Dios. Tenemos que hacerlo. Y va a cambiar. Y vamos a empezar a experimentar y darnos cuenta cómo vamos a poder percibir más lo que Dios quiere hacer en esta hora que nos congregamos, en este tiempo. Más atentos, más sensibles a la voz de Dios. Decíamos la semana anterior, la antepasada, precisamente, recuerdan que veíamos aquellos pasajes cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que vimos esos pasajes. Y lo que Jesús le dice a la mujer samaritana tiene que ver principalmente, leíamos esos pasajes de Juan capítulo 4, del 20 al 24, decíamos que 11 veces se menciona la palabra adorar. Adoráis 11 veces. Porque Jesús lo que estaba haciéndole entender o lo estaba enseñando a la mujer samaritana era eso. Que ella entendiera. Cuando le dice que ellos, los samaritanos, no sabían a quién adoraban. Pero Jesús les dice, ustedes no saben a quién adoran. Pero Jesús ahí le muestra, le enseña. ¿A quién venimos a orar nosotros? Venimos a orar a Dios. Venimos a adorar a Cristo. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Es algo que empezamos a hacerlo. Y recuerdan que mencionamos, no venimos a cantar, venimos a alabar y adorar a Dios. Decíamos que cantar solamente se canta con la boca, pero alabar y adorar a Dios con el corazón. Amén. Así es que, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Que el Padre está buscando adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Le adoramos en espíritu y en verdad? Cuando dice en espíritu y en verdad, incluye de corazón. De corazón. Quiere decir que cuando lo hacemos de corazón, en el momento que estamos alabando y adorando a Dios de corazón, nada nos está distrayendo. ¿Saben? Ni siquiera mis problemas, ni siquiera mis necesidades, nada. Cuando lo hacemos
en espíritu y en verdad, cuando lo hacemos de corazón, tenemos que hacerlo olvidándonos precisamente de todos los problemas. Hay muchos testimonios de personas alrededor del mundo que traían problemas de enfermedad, de diferentes problemas y circunstancias, y hay testimonios que dicen que durante la alabanza, cuando ellos dispusieron su corazón para alabar y adorar a Dios, muchos han sido sanados durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la Escritura nos dice que estamos entrando a la presencia de Dios. Y si vamos a entrar a la presencia de Dios, cosas van a suceder, milagros van a suceder. Y eso siempre. Al congregarnos, sí, pero si lo hacemos a cada quien en lo individual, en nuestras casas, igualmente, podemos entrar a la presencia de Dios con alabanza. Entonces, por eso es la importancia de entender, de conocer que cuando el alabar a Dios, el adorar a Dios es importante y necesario. No es una costumbre. Amén. Dice la Escritura que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y si fuimos creados para la alabanza de su gloria y no le alabamos, entonces ¿dónde estamos? ¿Nos damos cuenta? La importancia. Por eso es algo que Dios puso en nuestro corazón, el estar enseñando, el estar haciendo énfasis, porque normalmente en el mundo, en todo el mundo, sí hay muchas personas, hermanos, hermanas que alaban a Dios, cantantes que son reconocidos, que son famosos, que alaban a Dios, hacen reuniones y se congregan en estadios, estadios grandes de 5, de 10, de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, y se reúnen. Pero sí se llena la gente porque esos cantantes cristianos son reconocidos, son famosos, y la gente quiere ir a escucharlos, quiere ir a verlos, y eso no está mal, está bien. Pero ¿cuántos de toda esa gente que se reúne en esos estadios tan numerosos, cuánta gente va solamente a cantar o va solamente a ver al artista cristiano y canta, pero verdaderamente no alaba y no adora a Dios en su corazón? ¿Cuántas? No sé, yo no podría decir. Pero van a escuchar, van a ver al cantante famoso cristiano, pero verdaderamente van a alabar a Dios, entran a la presencia de Dios, o van a ver al cantante famoso cristiano. Y se llena, miles de gentes van. Entonces, está bien. Esas reuniones yo no digo que esté mal, no. Está bien. Es una oportunidad de congregarnos, sí. Mucha gente, está bien. Pero cuando hemos entendido el significado de la alabanza, ok, yo voy a ir y puedo ir y me voy a congregar con miles de gentes. Pero qué tremendo sería en donde todos los que se reúnen ahí, esos miles de gentes, que lleguen y entren, no que vayan a ver al cantante famoso, sino que vayan y que digan: ahora tengo oportunidad de congregarme con miles de hermanos para alabar al Señor. Con eso en su corazón, en espíritu y en verdad, cambiaría mucho. Amén. Recuerdan que comentábamos aquel Salmo 43, que dice el salmista: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo,
y te alabaré con arpa, dice el salmista. Aquel pasaje que también, así rapidito, quiero estar repasando porque algunos no estuvieron. Cuando dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Cuántos no venimos abatidos? ¿Cuántos no venimos a veces turbados? Decíamos, ¿te acuerdan? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahí el salmista se está hablando a sí mismo. Pero dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué se está diciendo el salmista? Vuelvo a repetir. ¿Qué se está diciendo el salmista? Pues tal vez, alma mía, te estás abatiendo y estás turbada, pero espérate porque yo aún le he de alabar al Señor. Está diciéndole a un lado, hazte un lado, carne, yo lo voy a alabar al Señor. Y sabes, si entramos verdaderamente a alabar al Señor, aquel abatimiento, aquella turbación, aquella angustia, muchas veces cuando lo hacemos de corazón, se va. Amén. Así es que, así tiene que ser. Así nos dice la Escritura. Cuando verdaderamente nosotros lo estamos entendiendo, esa importancia de la alabanza y la adoración, lo hacemos y tenemos que hacerlo porque hemos entendido también, hemos aprendido a amar a Dios. Es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle, a alabarle. Es nuestro amor a Dios. El verdadero amor a Dios, ¿qué implica? Implica entrega de nuestro ser. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué dice? En Mateo 22, para amarle, dice, hay que hacerlo con todo el corazón, alma y mente, con todo nuestro cuerpo. Cuando estamos entendiendo y poniendo por obra eso, entonces vamos a experimentar cada uno ese crecimiento espiritual. Eso nos lleva a madurar, a crecer espiritualmente, ¿sabías? Eso nos lleva a veces pensamos que solamente crecemos espiritualmente cuando conocemos más de la Biblia. Y eso está bien, conocer. Pero ¿cuántos no conocen mucho de la Biblia, pero no saben cómo entrar a la presencia de Dios? Y conocen mucho de la Biblia. Eso es necesario, sí, y es importante, claro que sí. Pero falta algo que se ha descuidado. Se ha descuidado en la enseñanza en general, que es este tema que estamos hablando. Se ha hecho mucho énfasis en sí. Por ejemplo, estos pasajes, la mayoría de estos pasajes que estamos viendo los sabemos y los conocemos hasta de memoria, pero no habíamos entendido, no habíamos escudriñado el significado de esos pasajes, que tiene que ver el que aprendamos a poner por obra esos pasajes. Amén. Así es que, por eso cuando el apóstol Pablo en Romanos nos dice ya en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué entendemos cuando dice que es nuestro culto racional? ¿Qué quiere decir eso? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es que en nuestro razonamiento
con nuestro razonamiento activado, tenemos que venir y alabar a Dios. No es como dicen que por allí, allá, que van a hacer allí ciertos ejercicios por allá, que te dicen, ponte de cierta forma, pon tu mente en blanco. ¿Han escuchado de eso? Para que hagas tus ejercicios y te puedas concentrar más. Cuidado, eso no. Que poner en mente en blanco ni que nada. Pon tu mente racional, con razonamiento. Decir, yo voy a concentrarme en alabar al Señor. Amén. Adorar a Dios implica, fíjense, este es un punto importante. Adorar a Dios implica sumisión y obediencia. No vamos a poder a aprender o a lograr entrar a la presencia de Dios o adorarle en espíritu y en verdad sin antes haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él. Yo no puedo pretender decir, yo vengo a entrar a la presencia de Dios, voy a entrar a la presencia de Dios, le voy a cantar, le voy a adorar, pero durante la semana Dios me ha hablado, Dios me ha querido hablar en diferentes áreas de mi vida, pero yo no le hice caso. Yo hice lo que yo quise, Dios me habló o me quiso hablar a través de un canto, de una predicación, de un hermano, de algo, pero no, yo hice lo que yo quise. Y luego vengo aquí el domingo y querer entrar a la presencia de Dios, yo creo que no va a ser fácil. A menos de que reconozca que no obedecí a Dios, que no fui sensible, le pida perdón a Dios y ponerme en orden y entonces. Amén. Esto es bien importante. Porque entonces a veces decimos, bueno, entonces ya sé la fórmula. El domingo llego a la iglesia y me pongo a alabar a Dios. Ahí salto, brinco, echo maromas y le alabo a Dios. Pero durante la semana fui desobediente. No, así no funciona. Por eso decimos que tiene que haber en nosotros sumisión y obediencia. Tenemos que haber durante la semana estar sumisos, Señor. Si el Señor me está mostrando que esto no, pues no. Si Dios nos dice por ahí no, pues por ahí no. Pero Señor, es que ahí me gusta, pues a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero es que a mí me gusta por ahí. Pero Dios dice, a mí no, eso no te conviene. Y saben que cuando Dios te dice que por ahí no, ¿saben por qué Dios nos dice eso? Cuando Dios nos dice por ahí no. Aunque dices que no tiene nada de malo. ¿Sabe por qué Dios nos dice eso? A veces pensamos, bueno, es que Él es Dios y bueno, ni modo, tengo que hacerlo porque bueno, Dios es Dios, pero Él, pues Él no sabe que a mí me gusta más que por ahí, que sea por ahí. No, Dios no nos dice que por ahí no, nada más porque Él dice, como a veces no sé si a ustedes les pasó, mi papá o mi mamá nos decía algo y nos decíamos, pero ¿por qué no? Porque yo digo. ¿No les pasó a ustedes? Porque yo digo y se hace. ¿Saben que Dios no es así? Dios nos dice que no porque Él sabe que no es lo mejor para nosotros, porque Él siempre quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, cabezas duras, tercos, nos aferramos a querer hacer aquello que Dios nos está mostrando que no. Pero no es solamente porque Él dice. Inclusive, aunque así fuera, Él es Dios. Aunque así fuera. Pero Dios no obra así. Si Dios algo nos dice que por ahí no, o que no es el tiempo, siempre tenemos que tener nosotros la seguridad y la convicción que es porque Dios está queriendo lo mejor para nosotros.
Y si nosotros somos sumisos y somos obedientes, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Y vamos a cosechar las bendiciones de nuestra sumisión y nuestra obediencia. Pero si no fuimos sumisos y no fuimos obedientes, vamos a cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. Y normalmente las consecuencias de nuestra desobediencia no nos gustan, no nos van a gustar. Y después hasta nos quejamos. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y no nos acordamos de que Dios nos habló y nos mostró de que por ahí no. Pero, ¿nos damos cuenta? Eso implica, esto es bien importante. Sumisión y reconocimiento. Antes de que Dios escuche lo que le digamos, antes de que Dios escuche nuestra alabanza, antes de que Dios escuche nuestra adoración, primeramente Dios mira nuestros corazones. A ver si esa alabanza y esa oración verdaderamente es de corazón. ¿Podemos engañar a Dios? No. Podemos venir y poner cara así de muy espirituales. Y podemos venir, sí, ponernos muy así. Hasta podemos arrodillarnos y hacer todo lo exterior posible de, wow, hasta se nos nota una aurorita así, ¿verdad? Hacia arriba de angelitos. Pero Dios está viendo nuestro corazón. Y está viendo y está diciendo, ay, este hijo mío o esta hija mía, si supiera que yo me estoy dando cuenta que eso que está haciendo solamente es en la carne, para aparentar a los hermanos que están ahí alrededor y que son muy espirituales. Pero Dios está diciendo, a mí no me engañas. ¿Es así? Se oye tal vez un poquito así fuerte, pero es que así es. Y nadie estamos exentos de esto. Nadie, todos ahí nos pasa o nos puede pasar o nos ha pasado. Así es que cuando estamos conscientes de eso nos va a ayudar a meditar, a tomar conciencia de que lo que venimos a hacer no es solamente una costumbre. No es solamente porque así se acostumbra cantar cuando voy a la iglesia. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que que llega a ser parte de nosotros. Y eso es lo que va a hacer de que en nuestra vida cristiana nos podamos mantener en esa madurez, en ese nivel que Dios quiere que estemos. Es cierto, a todos nos pasa y nos va a pasar. Por más que digamos que sí, entramos a la presencia de Dios y sí, y que hemos aprendido a hacerlo también, gloria a Dios. Pero a todos nos va a pasar de que va a llegar un momento, va a llegar un tiempo donde somos probados. Somos probados. Y nadie nos escapamos de eso. Nadie se escapa. Nadie. ¿Y para qué somos probados? Para Dios poder darse cuenta de que realmente estamos haciendo las cosas correctas. No. Somos probados para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no es lo que nosotros creemos y pensamos. Porque a veces nosotros mismos nos miramos al espejo y nos vemos y qué espiritual soy, me levanté hoy muy bien espiritual.
Hasta nos ponemos de lado y nos vemos así en el espejo, y sí, ¿verdad? Wow, y ponemos la cara así de que, o así bien espirituales, cada quien, ¿verdad? Pero no es así. Eso es. Dios mira nuestros corazones. Y ahí escóndete. Escóndete. ¿Cómo puedes esconder? No se puede. Dice Juan capítulo 14, aquel versículo que dice Jesús, hablando Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y qué sucede cuando no somos obedientes a sus mandamientos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es como que estamos diciéndole al Señor, Señor, no te amamos. Y como decíamos hace un momento, ¿cómo es que pretendemos venir a alabar a Dios y decir, Señor, yo te amo, y no obedecer sus mandamientos durante la semana? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos la conexión. No podemos separar una cosa de otra. Tiene que ser, cuando lo entendemos, lo ponemos por obra, entonces viene a ser genuino. Ahí es donde podemos entrar, y ahí es en donde yo creo que cuando nos está diciendo, no es que creo, sé, cuando el Señor, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros verdaderamente fuimos obedientes a los mandamientos de Dios, entonces estamos diciendo, Señor, yo te amo. Y entonces podemos entrar por sus atrios y podemos llegar al lugar santísimo. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, Hebreos 13:15, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Cuando dice ofrezcamos siempre a Dios, fíjense lo que dice, ¿qué significa? ¿Qué dice la nueva traducción viviente en Hebreos 13:15? Veamos cómo dice, fíjense, qué nos dice este pasaje. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Cuando dice ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. ¿Continuo? ¿Qué significa continuo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quiere decir que todo el tiempo tengo que estar cantando? No. Porque recuerden que lo que dijimos, que adorar a Dios no solamente es cantar. Adorar a Dios es obedecer, estamos diciendo, sus mandamientos. Adorar a Dios es obrar conforme a lo que Él me habla y me dice en su palabra. Ahí estamos adorando a Dios. Ahí estamos continuamente ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios. En toda circunstancia estamos alabando al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo ya en 1 de Tesalonicenses 5? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús.
dar gracias en todo. Ahora, notemos algo interesante también. Estamos viendo el pasaje que dice que entremos ante su presencia con acción de gracias y que dice con alabanza. Ahora, y aquí hay algo interesante. Las dos son importantes y necesarias. La acción de gracias y la alabanza y la adoración. Pero mientras cuando hablamos de entrar con acción de gracias, la acción de gracias está, vamos a decir, enfocada nuestra atención en agradecer a Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él. Y eso es importante y necesario. Estamos siendo agradecidos. Señor, gracias por todo lo que tú me has bendecido. Pero la acción de gracias está enfocada a eso, a las cosas que hemos recibido, a las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y eso es importante y necesario que esté ahí. Pero cuando se habla de la alabanza y la adoración a Dios, la atención está centrada principalmente en lo que Dios es. Ya no es en lo que yo he recibido de parte de Él, sino ya cuando hablamos de alabanza y adoración, nuestra atención está enfocada en lo que Dios es. Señor, te alabo, te bendigo. Podemos decir, sí, te alabo y te bendigo por las bendiciones que me has dado. Sí, esa es acción de gracias. Pero ahora vayamos al otro punto. Te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios. Porque tú eres Dios, nada más. No porque recibí un beneficio de parte de Él, sino simple y sencillamente porque tú eres Dios, Señor, te alabo y te bendigo. Amén. Entonces, eso es importante, ir entendiendo, ir aprendiendo eso. Claro que nos maravillamos por las bendiciones que Dios nos da. Y claro que le alabamos y lo bendecimos. ¿Quién no alaba alaba al Señor por las bendiciones que nos ha dado? Todos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso, porque en su misericordia y en su gracia, Dios nos da bendiciones que a veces ni merecemos. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, Dios nos bendice. Comentamos que el libro de los Salmos, hay quienes dicen que el libro de los Salmos era como un himnario para los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Han escuchado eso? Hay quienes dicen que el libro de los Salmos como un himnario, porque en muchos de los salmos, inclusive ahí el mismo salmo hace referencia de que usaban un instrumento de cuerdas para recitar ese salmo. Hace referencia. Y por eso en algunos de los salmos dicen, como dicen al cantor principal, o hace cada diferente de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos los recitaban con música, la mayoría. Entonces, imagínense, el libro de los salmos se hablaba, se recitaba con música. Por eso aquí vemos, estamos haciendo énfasis en la importancia en este caso, de la adoración y la alabanza a través de la música, con la música. Entonces, tenemos que estar bien conscientes. Repito, venimos, llega el momento, empieza el servicio, vamos a alabar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver quién no ha venido, vamos a ver quién ha llegado tarde. Vamos a ver
Vamos a escanear como las hermanas, ¿verdad? Escanear a la hermana, a ver cómo vino vestida. Así le digo a mi esposa, la vez pasada lo comenté, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres. No lo digo por mal, es natural las mujeres. Nada más se ven las hermanas, un scan, ya saben cómo viene vestida y todo. Y saben si ese vestimenta la trajo la semana anterior o no. Sí, hace un mes traía ese mismo vestido la hermana. Tienen un scan ya natural. Y es parte, no lo digo por ofender de ninguna manera, porque mi esposa lo reconoce. Eso es parte. Pero no venimos a eso. No venimos a eso, ¿verdad? Fíjese lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57. Así dijo el alto, el versículo 15, Isaías 57, 15. Así dijo el alto y el sublime. Bueno, esta es la versión, está bien, la nueva traducción. El alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Fíjese, yo habito, está diciendo el Señor ahí. Pongamos atención. Yo habito. ¿En dónde? En la altura. ¿Y dónde? Y la santidad. O sea que cuando no hay santidad en nosotros. Y fíjense lo que dice, que sigue diciendo. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Está diciendo que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No nos hagamos, no nos creamos nosotros mismos. Como decíamos hace un momento, queremos hacerlos muy espirituales. No, tenemos que ser humildes. Dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Pero para qué dice? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nos disponemos a alabar a Dios, a adorar a Dios, y no sentimos hacerlo, pero lo hacemos, ahí estamos reconociendo nuestro quebranto, porque venimos quebrantados, pero nos disponemos a alabar a Dios y nos estamos humillando delante de Dios, y cuando así lo hacemos, dice que Él habita en medio del quebrantado y humilde. Entonces, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, si venimos quebrantados, el Señor nos vivifica. El Señor nos vivifica. Amén. Es el mejor, vamos a decir así, la mejor receta para que podamos vivificarnos es a través de venir delante de Dios en humildad. Y si estamos quebrantados, venir delante de Dios. Señor, tú conoces mi corazón. Y el Señor nos va a vivificar. Amén. Yo sé que ¿cuántos no hemos experimentado eso? Cuando estamos quebrantados por alguna situación o circunstancia. Y Dios
Y hemos venido delante del Señor de todo corazón. ¿Cuántos no han experimentado? Es hasta la vez pasada nos compartía la hermana Sujei, como en su quebranto, como ella pudo experimentar la presencia de Dios, cómo el Señor la edificó y cómo el Señor la fortaleció, porque había quebranto, normal. Pero ahí vemos la fidelidad de Dios a sus promesas, porque esta es una promesa de Dios para nosotros. Amén. Dice Juan 5:23, y esto es bien importante, hermanos. Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Este pasaje, honrar también implica alabar, implica adorar, implica entender que para llegar al Padre es a través de Jesús. Porque hay quienes, disculpen un poquito, algo está fallando ahí en alguno de los aparatos, por eso están los hermanos ahí. Si de repente se apaga, es que falló algo allí. Amén. Y si ves, yo creo que ya también tenemos que ir terminando. Pero es bien importante entender que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, es a través de Jesús. Siempre. Hay quienes tienen otra creencia y se respeta. Que para ellos Jesús no es Dios. Y creen que es solamente un profeta. Pero la Escritura es muy clara. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces tenemos que honrar y alabar a Jesús. Amén. Así es. Cuando los magos de Oriente vinieron, ¿qué hicieron a Jesús? ¿Qué dice? Que lo adoraron. Dice que postrándose lo adoraron. Amén. Hermanos, la adoración, ya vamos a acabar, no es algo opcional. No es algo opcional. Esto es algo que tenemos que hacer siempre, todos. Recuerdan que la semana antepasada que hablábamos en cuanto a esto, veíamos cuando aquellos ancianos que vinieron delante del trono, lo que nos dice Apocalipsis, que llegaron delante del trono. ¿Qué hicieron aquellos ancianos? ¿Qué hicieron? Se postraron y ¿qué hicieron? Sus coronas. ¿Qué dijimos? ¿Qué significaba? Ellos rindieron lo que aparentemente ellos habían recibido. Aquello que aquellos, vamos a decir, ganaron, recibieron aquel premio, aquella corona, al ponerla delante del trono. ¿Qué dijimos que significaba? Estaban diciendo, Señor, todo lo que yo soy, todo lo que me has dado, todo lo que yo, nada me puedo vanagloriar de nada. Lo que soy ni lo que tengo, todo proviene de ti, Señor. Ahí estamos reconociendo y diciendo al Señor, esto es tuyo. Nosotros no podemos ni debemos de vanagloriarnos por nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Él y para Él. Amén. Así es que cada uno debemos de venir preparados para orar y alabar a Dios. Cada uno. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Comentamos hace unas semanas algo al respecto, en la importancia de la oración, pero que la adoración tenía que también que ver con el servicio. ¿Recuerdan? Y eso es algo también muy importante. Cuando Jesús fue tentado, leíamos aquel pasaje, cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En nuestro servicio a Dios, hemos dicho, hay de muchas maneras y de muchas formas que podemos servir a Dios. Cada quien, muchos tenemos que hacerlo aquí, otros lo podemos hacer allá afuera, casa, negocio, donde estemos, Dios, ahí estamos sirviendo a Dios. Pero involucra la oración con el servicio. Por eso cuando Jesús lo especifica así, cuando fue tentado, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así es que decía, cuando leímos Hebreos 15 hace un momento, dice Hebreos 16 en el capítulo 13, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí estamos sirviendo a Dios. Cuando nos dice, y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Ahí estamos adorando a Dios. Cuando dice la ayuda mutua, cuando nos ayudamos entre unos y otros, ahí estamos adorando al Señor. Amén. Dice, leímos, y ya con esto quiero terminar, un pasaje fuerte que el profeta Isaías les dice al pueblo en cuanto a la importancia de que tiene que ser de corazón. Y lo voy a leer así rapidito. Isaías, allá desde el capítulo 1 del profeta Isaías, cuando Dios les dice al pueblo, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas, y es duro, es una palabra muy dura. Dice, el incienso de sus ofrendas, lo traduce esta versión, dice, me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, día de reposo, sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Wow, es una palabra muy fuerte. Odio sus celebraciones de luna nueva, festividades anuales. Son una carga para mí. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a través del profeta Isaías? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, que no sea solamente de labios, que sea de corazón. Que aprendamos a venir a adorar al Señor de todo corazón. Hagamos a un lado todo aquello que nos quiera estorbar y que aprendamos y vengamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Debemos tener presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia
indignidad de su condición, de su corazón. Cuando a veces se piensa, yo no soy digno de alabar a Dios porque fui desobediente, porque fui... Eso es bueno porque estamos reconociendo que fuimos desobedientes. Pero precisamente, ¿cuál es la forma en que esa desobediencia es perdonada? Confesando. Señor, he sido desobediente. Y una vez que confesamos, entonces ahí aquella, vamos a decir, indignidad de nuestro corazón, en el momento que lo confesamos, Dios nos perdona, entonces podemos entrar ante su presencia. Amén. Lo importante es reconocer siempre nuestra condición del corazón. Por eso el profeta Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. El profeta Isaías ahí estaba reconociendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que podamos, Señor, venir a adorarte, alabarte, Señor, en espíritu y en verdad.